La inseguridad que se vive en el país es un tema constante en la agenda nacional. En las últimas semanas en Guerrero, pues tuvimos el incendio de la discoteca Baby O y el video de una ejecución masiva. Ha habido masacres en Zacatecas, en Michoacán la disputa de diversos cárteles de la droga por el territorio y en Tamaulipas una balacera donde murió el llamado Tigre, líder del cártel del Golfo. No podemos dejar de hablar de inseguridad. Perdóneme usted, yo sé que ya le agota el tema, pero es un tema. Sigue siendo México muy violento. Para tal propósito, pues saludo a Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, auditorio. Oye, la última vez que nos íbamos a ver ya no pudimos porque se nos fue el tiempo. Íbamos a hablar del acuerdo de seguridad México-Estados Unidos. Pero pues ya parece historia... Exacto, ¿no? Lo que sí sigue siendo una constante es la violencia en el país, Alejandro. ¿Llevamos cuántos años? Ya vamos a cumplir 12 años en este programa. Tú has sido muy generoso con nosotros de participar y pues ahí está. La violencia homicida, la violencia letal se ha vuelto una parte del paisaje, ¿no? Sí. En México. Ya no tenemos, digamos, una gran escalada a nivel nacional como la tuvimos, digamos, entre 2008 y 2011 y luego con un poco menos drástica entre 2015 y 2018. Pero lo que tenemos es una larga planicie en la curva, ¿no? En niveles absolutamente descomunales, ¿no? Estamos teniendo todos los meses, grosso modo, 3,000 homicidios, ¿no? Son 100 al día. Déjame poner eso en perspectiva, ¿no? Tenemos, en 3 días, tenemos en México el mismo número de homicidios que tiene España en un año. A ver. Repite ese dato porque sí está contundente. En 3 días se cometen en México más homicidios de los que se cometen en España en un año. En 10 días le pegamos al total del Reino Unido. El estado de Guanajuato tiene al año más homicidios que el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España juntos. Entonces, ahora, no crece, es cierto, no ha venido creciendo a nivel nacional, ¿no? Desde hace 3 años y medio, más o menos se estabiliza la curva hacia abril, mayo de 2018. Por razones que aún no entendemos del todo, pero el hecho ahí está. Y tenemos más o menos en algunos meses un poco más, algunos meses un poco menos, pero nos sitúa el número en torno a 3,000 víctimas por mes. Esto en términos de tasa significa 29 por 100,000 habitantes. ¿Es mucho, es poco? Bueno, pues ya está arriba de Colombia, por ejemplo, ¿no? Está arriba de Brasil, está arriba de Guatemala. Está abajo de Honduras, está abajo de El Salvador, está abajo de Venezuela. Digo, en términos regionales somos como media tabla. Pero si ampliamos la mirada y nos vamos al mundo, nos comparamos con el mundo, entonces la cosa se pone más peliaguda, ¿no? O sea, México es uno de los países más violentos del mundo. Duda. No, 1 de cada 13 homicidios que se cometen en el mundo, no incluyendo países en que están en guerra civil, se cometen en México. Tenemos más o menos nuestra tasa de homicidios 10 veces superior al promedio de la OCDE. Ahorita Estados Unidos se alarmaron terriblemente en 2000 porque hubo un gran incremento de los homicidios en 2020. Su tasa de homicidio pasó de 5 a 6. La nuestra es 29. Sí, déjame poner otra vez esos términos, ¿no? Sí. Entonces, y es algo que con lo cual ya convivimos, ¿no? Y lo que tú mencionas, hay una especie de hastío, ¿no? Sí, desgaste. Al tratar estos temas ciertamente ya no están en las primeras planas, ya no es la primera nota de los noticieros, salvo que eso sea algo realmente excepcional. Ya nos regresamos al universo donde esto estaba en la nota roja, ¿no? Y en ciertas comunidades, pues esto significa una trastocamiento de la vida cotidiana que es terrible y que desde la Ciudad de México, de la seguridad relativa de la Ciudad de México no vemos, ¿no? A ver, déjame preguntarte, porque efectivamente hay diferencias regionales, ¿no? Ya siempre sacamos el gran caso de Yucatán y de Mérida, ¿no? Esos oasis que existen en el país, pero ¿cuál es la otra contraparte? ¿Dónde está la...? A ver, este año yo creo que vamos a cerrar. El estado con más homicidios va a ser Zacatecas.
o más, de mayor tasa de homicidios por 100,000 habitantes. Zacatecas va a rebasar a Colima. Colima ha estado en la primera posición desde 2016, si mal no recuerdo. Y tenía 70. 96 tiene homicidios por cada 100,000 habitantes. El estado de Colima es un estado relativamente pequeño, ¿no? Sí. Pero de todas maneras son 33 veces más que Yucatán. Deja ponerlo así, 32 veces más que Yucatán. Igual, este año, yo creo que este año va a ser superado como va la tendencia, va a ser superado por Zacatecas. Tienes, digamos, también en los primeros lugares, ¿no? Está, en términos absolutos, está Guanajuato. Y también en términos relativos está en los primeros 5 lugares, está Chihuahua, está Baja California. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Lo tienes claro, Alejandro? No, yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Yo creo que sabemos mucho menos, entendemos mucho menos sobre la violencia homicida de lo que necesitaríamos para empezar a reducirla de manera significativa. Por ejemplo, se han escrito toneladas sobre el incremento del homicidio entre 2008 y 2011. Pero sobre lo que sucede en la década posterior, la producción académica, la producción intelectual ha sido mucho más escasa, ¿no? También allí hay un hastío, un agotamiento digamos, de la producción académica en esto. También puede hacer, y ahí yo creo que, déjame ponértelo así, también eso tiene que ver un poco con la sociología de la producción académica, ¿no? Que muchos de los que se metieron ahorita, muchos de los que están ahorita terminando doctorados, ¿no? Empezaron su doctorado ya por 2014, 2015, ¿no? Exacto, sí, ¿no? sí. Donde todavía tenían relativamente fresco el episodio, ¿no? del gran ascenso entre 2008 y 2011. Todavía no hay muy buenas explicaciones sobre por qué baja la violencia entre 2011 y 2014. Sí. Y por qué vuelve a subir a partir de 2015. Ahora, más allá de la academia, Alejandro, pues las instituciones de seguridad deberían de tener, pues no sé si conclusiones, pero por lo menos hipótesis, ¿no? Hay algunas, ¿no? A ver, tiene que ver con la operación, alguna parte de esta violencia es estructural, ¿no? Es decir, está asociada a condiciones socioeconómicas. Yo creo que sí, yo creo que la desigualdad juega un rol muy importante como motor de la violencia, la falta de oportunidades también, pero pues la relación, como sabemos, discutido en este programa varias veces, la relación no es mecánica y directa, ¿no? No, claro. Hay regiones que son prósperas, que son pujantes, ¿no? Que tienen niveles elevadísimos de violencia, y hay regiones que son, digamos, marginadas, que son relativamente tranquilas. Sí. Una segunda, pues a lo mejor tiene que ver con la geografía, nuestra geografía, ¿no? O sea, no es fácil convivir con el mayor mercado mundial de drogas en el planeta, no es fácil convivir con la mayor fuente, con un país donde hay 300 millones de armas en manos privadas, ¿no? Pero siempre ha habido eso, ¿no? Cierto, es cierto eso, sí ha habido un cambio. Por ejemplo, sí hay alguna evidencia que una vez que se acabó la prohibición de la venta de rifles de asalto en Estados Unidos hacia 2004, hubo un incremento. Pero eso pudo haber sido, o sea, no puede explicar lo que está pasando en 2021, exacto, ¿no? Déjame preguntarte, porque el otro día teníamos aquí en la mesa de los lunes ese tema. Yo decía, el gobierno sigue haciendo lo mismo que con Calderón y con Peña, que es la militarización de la seguridad pública, ¿no? Y mientras sigas haciendo lo mismo, pues vas a teniendo los mismos resultados. Pero tanto Héctor Aguilar Camín como Jorge Castañeda decían, no, es que sí hay cosas diferentes este sexenio. No se está combatiendo a los carteles. ¿Tú qué opinas? Hay una decisión explícita, y yo creo que lo ha hecho el presidente, ¿no? Sí. De no priorizar la captura de cabecillas del crimen organizado, ¿no? Eso sí, creo que no es injusto caracterizar de esa manera la política del gobierno, así lo han dicho, ¿no? Pero eso no ha bajado la violencia. Es cierto, o sea, ese era uno de los posibles motores de la violencia en los años de la primera década del siglo. Pues digo, hay al menos un efecto asimétrico, ¿no? Sí. Eso es cierto, hay una disminución en la intensidad de la persecución de algunos mercados ilícitos, pienso en el narcotráfico. No estoy tan seguro. Por ejemplo, los decomisos de cocaína el año pasado fueron
fueron récord desde 2008, creo. Entonces sí. O sea, sí fueron al menos los oficialmente reportados, ¿no? Sí ha habido, por ejemplo, una disminución notable de la erradicación de tanto de marihuana como de amapola, pero eso tiene que ver más con erradicando la marihuana, siendo legal en Estados Unidos. Sí, erradicándose. Son como 3 a 5 mil, más o menos como 3 a 5 mil hectáreas al año, perdón. Al año, pero bien venimos de 30,000, ¿no? Sí. O sea, venimos de 30,000 a principios del siglo. Y la amapola ha disminuido en parte por la irrupción del fentanilo en el mercado estadounidense, ¿no? Que eso ha venido a sustituir a la heroína en alguna medida. A ver, de fondo... Sí, la Guardia Nacional. A ver, la Guardia Nacional, el problema es déjame poner. La Guardia Nacional nunca va a resolver el problema de la violencia letal porque nunca van a alcanzar los números. Sí, no. O sea... sí, para resolver, ¿no? 100 homicidios al día, imagínate. Y además, la Guardia Nacional la utilizan tiene un mandato amplísimo. Tú nada más revisas su ley y las funciones que tiene son amplísimas, más las funciones que le han venido dando en la praxis, ¿no? O sea, la distribución de vacunas, la protección de hospitales, etcétera, etcétera. Eso significa que es una fuerza que hace de todo y está en todas partes y no alcanza para ningún lugar. Deja darte el dato específico de, por ejemplo, Zacatecas. Zacatecas, posiblemente el estado más violento de 2021. Sí. Tiene 1,900 elementos. Nada más. Según dato oficial, 1,900 elementos de los 100,000 que dicen que tienen, hay 1,900 desplegados en Zacatecas, ¿no? Y ha de haber el mismo número de elementos en Yucatán. Y en la Ciudad de México 12,000. Entonces... No entiendo eso. Entonces, y además aquí hay un problema de fondo, que es, déjame poner, la idea, y te lo decía el propio Durazo, Alfonso Durazo, cuando era secretario, que la diferencia entre la Guardia Nacional y los operativos federales de los sexenios anteriores es que la Guardia Nacional iba a tener una presencia permanente, lo cual puede ser cierto, pero la contrapartida de eso es que es muy poco flexible. Sí. ¿No? Entonces, si crece el problema, crece el problema en un lugar, no es fácil mover elementos, ¿no? Entonces, lo que se tiene no es suficiente y no va a ser suficiente nunca. Déjame darte el dato, ¿no? Sí. Un dato que a mí me parece interesante. La Guardia Civil española, que ha sido invocada como modelo de la Guardia Nacional en diferentes momentos, tiene, si mal no recuerdo, 85,000 elementos. Para España, aunque es un país de... 4 veces más pequeño. Sí. Y además, la Guardia Civil tiene un mandato mucho más estrecho que la Guardia Nacional. La Guardia Civil está desplegada fundamentalmente en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Correcto, donde no llega la policía. Donde no hay policía y opera en paralelo al Cuerpo Nacional de Policía y a las policías autonómicas y a las policías municipales. Entonces, 85,000 para tener, digamos, ese mismo alcance geográfico. La Guardia Nacional debería estar entre 300 y 400,000 elementos. Bueno, pues ahí está. Ese dato ya devastador, ¿qué te puedo decir? Pues sí. Gracias, querido Alejandro. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, doctor. Espero verte pronto. Desgraciadamente, espero no para hablar de este tema, pero creo que seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Gracias, Alejandro Ope. Hacemos una breve pausa. Viene nuestro experto en temas económicos, Raúl Feliz, a hablar de la inflación y de su relación con el crecimiento económico aquí en México.